¿Cómo están? Qué agrado de saludarles. Bienvenidos a Visitando las Iglesias, una jornada que el Señor nos permite de poder compartir hoy aquí en la Iglesia Metodista Pentecostal de Villarrica. Gracias por estar ahí en la pantalla, gracias por estar siempre compartiendo también a través de las redes sociales sus experiencias y también los testimonios. Hoy día queremos compartir un testimonio justamente y conocer un hermano que se congrega dentro de la Iglesia Metodista Pentecostal. Hablamos de nuestro hermano Emanuel Cisterna, que está junto a nosotros, que hemos conocido gracias a la misericordia del Señor, y él ha accedido a compartir con nosotros el testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida. Hermano Emanuel, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Bienvenido. Buenas tardes, hermano. Un gusto, hermano. Bueno, conocerlo primero que todo, ¿quién es el hermano, o quién es más bien Emanuel Cisterna? ¿O quién fue Emanuel Cisterna? Buenas tardes, hermano. Contento de estar aquí, de poder contar mi testimonio. Bueno, yo soy nacido y criado en esta iglesia, hermano. Amén. Y las circunstancias de la vida llevaron a que hoy en día esté aquí alabando a mi Señor, pero antes de llegar aquí pasaron hartas cosas y llegué con dolor aquí a las plantas del Señor, hermano. Sabemos, y es bien sabido, a lo mejor usted que está también ahí en la casa viendo nuestro programa, muchos llegan por misericordia a los caminos del Señor, pero otros llegamos con dolor. Usted Amén. lo dice muy bien. ¿Cómo ha sido su vida, primero, hermano, sin Cristo? Fue una vida aparentemente buena, pero no estaba el amor, no había lo que el hombre necesita, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Era un mundo vacío, hermano. Yo, cuando vivía en el mundo, no tenía conocimiento alguno de lo que era vivir con Cristo, hermano, porque tenía una vida vacía, tenía muchos problemas, hermano. Vivía peleando, tenía muchos conflictos, hermano. Según yo, mi vida era pasarla bien con mis amigos. Para mí, salir a dar una vuelta un fin de semana sin trago no había alegría, no era entretenido para mí. Usted lo ha dicho y ha tocado la fibra más íntima del joven de la actualidad, Sí. que muchas veces somos influenciados por las amistades, Así es. que entre comillas amistades, porque un buen amigo es que lo lleva a hacer cosas buenas. Bueno, sí, de tantos amigos, hoy en día uno puede ver que no hay amigos, porque después que me ocurrió este accidente, no estuvieron los amigos. Después que sufrí esto y para contarles que quedé invidente, perdí mi vista, y así llegué a las plantas del Señor. Amado hermano, cuéntenos el relato de ese momento para que la gente que está ahí en la casa pueda conocer qué fue lo que lo hizo llegar a las plantas del Señor. Bueno, mi hermano, contarles que llegué de una forma que yo creo que nadie quisiera llegar. Llegué muy herido físicamente, carnalmente y espiritualmente. Bueno, esto sucedió por lo mismo, por salirme de la casa de nuestro Señor Jesucristo, por no escuchar los consejos, primeramente, de mi madre, de mis hermanos. Venía a la iglesia, hermano, a aparentar, para que mi señora, mi madre estuvieran contentos. Venía a aparentar, a cantar aquí. Levantaba mis manos, hermano, aparentando algo, un gozo que no existía en mí, porque mi único deseo cuando yo entraba a la casa del Señor era irme. Y una cosa llevó a la otra, y un día fue para el 14 de febrero, para el Día de los Enamorados. Yo me dirigí a mi casa y como tenía ese ego alto de yo creerme algo que no era, y me encontré con unos sujetos en mi población y nos transábamos a golpes, y una cosa llevó a la otra, y de pronto apareció un joven con
un arma de fuego, una escopeta, y me disparó a mi rostro. Y en ese momento, hermano, yo vi la muerte, al momento que iba cayendo, y en ese momento tuve una comunicación, la primera encuentro personal que tuve con mi Señor Jesucristo, que fue cuando mi alma gimió y fueron mis palabras las siguientes: Señor, ten misericordia porque sé que soy pecador, y caí al suelo. Y posteriormente, hermano, después que llegué al hospital apuñalado en 3 partes, en mi pulmón y en la espalda, me hicieron una operación súper grave en mi estómago porque mi estómago había sido perforado también y me estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Me operaron, me estabilizaron y luego me llevaron al oftalmólogo para revisar mi vista. Yo pensando que tenía mis ojos hinchados, no los podía abrir solamente. El oftalmólogo me dice en ese momento que mis córneas habían estallado y mi ceguera es irreversible. Bueno, hermano, en ese momento fue para mí impactante. Yo en el hospital sentí que quería morirme, que ya no quería seguir viviendo. Sentía que mis pensamientos eran negativos y quise atentar contra mi vida, quería tirarme yo sabía que estaba en un 3er piso, pero antes de que hiciera eso, el Señor habló en la camilla de mi vida y yo no podía dormir de los dolores, hermano. Tenía mi rostro perforado, tenía mi cráneo quebrado. El Señor me restauró mi cráneo, mi cara, mi cuello, mi pulmón, mis cuerdas vocales, mi cabeza. Y en ese momento, el 3er día, el Señor me llama en sueño y me trae al templo metodista pentecostal de acá de Villarrica y me habla el Señor y me dice: hijo, quédate tranquilo porque yo sobre todas las cosas te devolveré tu vista cuando tu vaso esté rebosando. Y en ese momento el Señor también me dice que todo me lo irá dando por añadidura y tu nombre, hijo, me dijo, será conocido en todo el mundo porque grandes son las cosas que sucederán en tu vida. Y me muestra a mi pastor Ismael Bascur sentado con una Biblia, mostrándomelo, diciéndome con sus palabras, con su mente, que son nuestro entendimiento es tan básico para entender lo que él dice, pero en mi entendimiento me dio a entender que yo tenía que guiarme y plantarme en esta iglesia, hermano. Amén. Es impactante ir conociendo el relato de nuestro hermano. Y por lo que vamos entendiendo, usted era de un lugar, de una población y que le gustaba meterse en problemas. Claro, era porque me creía autosuficiente para todas las cosas, porque tenía un buen trabajo, el Señor me bendijo con un taller propio, con vehículos, y tenía buena situación económica y eso me hacía a mí creerme, como se dice, lo que no era, pues, hermano. No tenía humildad en mi vida, yo me creía sobre todas las cosas y era altanero y a la vez era agresivo cuando me molestaban. Usted lo decía que si bien es cierto, había perdido la vista, física, pero se ha ido abriendo la vista espiritual, ¿no? Eso es lo más lindo, hermano, que por la misericordia de mi Señor Jesucristo, ahora no tengo vista carnal, pero tengo una vista espiritual, hermano, y siento tanto gozo en mi corazón. Siento que el Señor ha hecho un cambio tan grande en mi vida, porque de antes de no ser nada, hermano, de estar muerto en delito y pecado, el Señor me ha levantado de la oscuridad, me ha sacado a la luz y me ha dado esta bendición tan grande de poder estar en esta iglesia y estar en el grupo de evangelización, de poder predicar su palabra en las calles, de poder tocarle un instrumento con humildad a mi Señor.
Son tantas cosas que el Señor me ha dado en este último tiempo que llevo 1 año y 5 meses sirviendo a mi Señor. Había muchas personas que oraban por usted, lo decía sus hermanos, su Sí. esposa, su madre. La oración de la madre siempre llega con poder a las plantas del Señor. Pero ¿por qué esperar que pasen estas cosas, no, para humillarse ante nuestro Señor? Bueno, el enemigo, hermano, cuando uno está en el mundo, el enemigo te seduce de distintas maneras. Y a mí me sedujo. A mí no me gustaba mucho el alcohol, hermano, pero probé la cocaína, la droga, y empecé a decaer, a caer. Empecé a vender mis cosas materiales, empecé a vender mis vehículos, mis motos que tenía, y quedé prácticamente en la nada. Perdí a mi señora, a mi hijo, se fueron, y aún así seguía los vicios. Y cuando me empecé a levantar, cuando empecé a volver a la iglesia, a recuperar mi familia, el enemigo me quiso destruir. Es astuto en ese sentido. Justamente la debilidad es donde ataca, pero nuestro Señor tiene ese amor y esa misericordia tremenda para, usted lo decía, perdonar nuestros pecados, porque estábamos perdidos y, Sí. y Él está ahí con los brazos abiertos para perdonarnos y mostrarnos este camino. A mí hay un versículo, hermano, que me cautivó, que el Señor Jesucristo dice en su palabra que Él no venido por los justos, hermano, sino por los pecadores arrepentidos. Amén. Y si de algo estoy seguro, es de que estoy arrepentido de haber sido tan malo en mi pasado, de haber sido de alguna manera ser tonto, porque yo venía a la casa del Señor y no podía oír la palabra de mi Dios cuando predicaba mi pastor, no podía entender la palabra, no podía entender la alabanza, no podía entender ese amor que tenían mis hermanos, no podía entender ese aferro que tenía mi madre a mi Dios cuando siempre me hablaba todos los días que el único camino era nuestro Señor Jesucristo y que Él dio la vida por nosotros. Para mí todo eso era una leyenda, un mito. Para mí no creía en eso. Pero hoy en día, hermano, tengo un fuego dentro de mi corazón. Tengo algo tan hermoso que le pido a mi Dios que nunca se apague, que me dé hasta el último día de mi vida este fuego para alabarle en espíritu y verdad. ¿Cómo fue cambiando su vida al momento de ingresar ya a los caminos? Un poco más de 1 año. Bueno, al principio fue hermoso, hermano. Fue súper hermoso porque mis pastores me recibieron de una manera que solamente reciben los hijos de Dios, con ese amor, ese cariño. Mi pastora Fabiola, mi pastor Ismael me recibieron con tanto amor, mis hermanos. Esa preocupación que solamente tienen los hijos de Dios, que es algo de verdad que te entregan. Y fue hermoso al principio porque me volvieron a recibir en el grupo de evangelización y le doy las gracias a mi Señor porque tengo unos hermanos tan lindos en el amor del Señor. Tengo este anhelo, hermano, que me entregaron mi hermano, de poder sentir, de poder anhelar estar en la casa del Señor, que antes no lo sentía, hermano. Amén. Un testimonio que vamos a seguir relatando y comentando aquí en Visitando las Iglesias, pero quiero pedirle que nos separemos un instante, un breve alto. Amén. Vamos a ver a los hermanos que con cariño y amor también han ofrendado para que este programa pueda salir a través de las pantallas de Canal 5, la televisión abierta en Pucón, y en el Canal 10 de la televisión por cable y la señal de Plug and Play. Hacemos un alto, ya regresamos. Amén. Ya estamos de regreso aquí en Visitando las Iglesias y seguimos conversando con nuestro hermano Emanuel Cisterna, un testimonio poderoso de lo que el Señor puede hacer con nuestras vidas y también puede hacer con la suya. Estábamos hablando de, hermano Emanuel, de cuando usted vuelve a la iglesia, porque había caminado en la iglesia,
pero no con ese compromiso. Siempre lo decimos porque podemos haber nacido en la cuna del Evangelio, nuestros padres, nuestros abuelos, pero el real encuentro con el Señor. ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor? Ya lo decía usted, que fue en este accidente, Sí. pero es una comunión más rica, más cercana, que ya comienza a entender la palabra de Dios. Sí, hermano. Tengo también que confesar que la palabra de Dios hace bien a mi vida, y desde el momento que entré a la casa del Señor, sentí que el Señor empezó a hablar a mi vida, primeramente con su palabra, también con la alabanza, y cuando me sentía un poco bajoneado, el Señor enviaba su Santo Espíritu y me consolaba de inmediato. Hasta el momento, hermano, nunca ha dejado que sienta lo que es estar sin vista, hermano. Es algo tan hermoso. El Señor no me deja aún asimilar lo que me pasó. Solamente me da esa felicidad, me da gozo. Y si tengo pruebas y tengo dificultades, sé que Él siempre va a estar a mi lado, y eso es lo que he aprendido aquí. Me han inculcado a valores, me han inculcado educación también, a poder expresarme de una manera que me puedan entender mis hermanos, porque también uno en el mundo tiene un vocabulario muy incorrecto, muy vulgar, hermano. Amén. Y la familia, usted señalaba que esto de los vicios, de las malas juntas, de querer salir por ahí, hizo que perdiera su familia. Claro. Mi señora tuvo mucha paciencia conmigo y al final tomó la decisión de irse con mi hijo, porque yo ya me estaba colocando agresivo, no llegaba a las noches, y el Señor tuvo misericordia porque nunca permitió tampoco que nadie le pasara a mi hijo ni a ella. Amén. Mi madre también siempre estuvo ahí, mi padre, mi hermano. Y el Señor está haciendo la obra en mi familia, y yo sé que el Señor me está utilizando en alguna manera para que toda mi familia llegue a las plantas del Señor, y por este mensaje, por la televisión, que entienda la juventud que en el mundo no hay nada bueno. No hay nada bueno. El mundo te seduce, te da placer por momentáneo, por una hora, durante la noche, pero después al otro día no hay nada, hermano, hay un vacío. Yo, cuando se fue mi pareja, también podía darme cuenta que me despertaba solo, tenía un vacío, sentía que ya tenía todo perdido, pero llegaba la tarde y sabía que tenía que tener plata para comprar cocaína, y eso me hacía olvidar todas mis emociones, hacía olvidar que tenía hijos, que tenía señora, que tenía hermanos, que tenía madre, padre. Y por eso, hermano, estoy tan agradecido, porque estaba tan cegado. En ese momento sí que era ciego, hermano. Amén. Ahora puedo decir que veo luz, hermano. Amén. En ese momento fue fundamental este grupo de evangelización que hemos conocido. Está el Amén. hermano Roberto, hay muchos Sí. hermanos que vamos a ir conociendo también en el transcurso de nuestro programa, que han venido de allá, algunos de la cárcel, algunos Sí. de la Amén. calle, algunos con circunstancias de dolor han llegado, pero ahí se permanecen en un lugar en la iglesia, y eso es importante para los que vienen con tristeza, con dolor. Sí. Todos mis hermanos que conozco tienen hermosos testimonios, y yo le invito a usted que está mirando este mensaje, que está escuchando este mensaje, que se acerque a las plantas del Señor Jesucristo, porque el Señor dice: venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y créame que es así, porque yo llegué con muchas cargas, llegué frustrado, llegué amargado, llegué con dolor, y le puedo decir hoy día con mucha certeza que mi Señor ha sustituido todo eso y solo me da felicidad. Todo me lo ha ido dando por añadidura, tanto en lo económico como en lo espiritual. Amén.
La familia es un rol importante, pero también la iglesia, la congregación. Es muy importante que haya este grupo de hermanos que tienen el mismo testimonio, ¿cierto? Y han venido del mismo lugar, han sentido eso que el Señor hace en sus vidas. ¿Cómo va caminando ahora la familia? ¿Cómo se están reuniendo? Me dice que usted toca un instrumento musical para la honra del Señor. Sí, por misericordia. Fue hermoso, mi hermano, porque cuando llegué a los caminos del Señor me empezó a llamar mucho la atención la guitarra, y los planes del Señor era que yo le sirviera con este instrumento, y yo no tenía en ese momento el sustento económico como para comprarme algún instrumento, y yo le dije: Señor, usted me dijo que me iba a dar todo por añadidura. Yo en ese momento no sabía cómo expresarme con el Señor, así que le hablaba como me venía, ¿no? Porque ni siquiera sabía bien orar, hermano. Le dije: Señor, dame una guitarra, deme una guitarra porque quiero servirte con algo, no quiero solamente estar parado, quiero aprender, quiero que usted me mantenga ocupado en su camino. Y hermano, pasaron alrededor de 2, 3 días, y terminando el servicio un día domingo, me llama un hermano con su esposa y me dice: hermano, el Señor me dice que le regale mi guitarra. Gloria a Dios. Y fue hermoso, hermano, porque sentí la respuesta de mi Señor en ese momento, y yo sé que el Señor desde un principio, desde que me pasó esto, ha estado conmigo. Tengo un gozo tan grande en mi corazón, hermanos, porque teniendo mis manos tan duras, siempre trabajando con fierro, las posturas eran para mí imposibles, hermano, porque tenía mis dedos, mis manos todas, mis nervios tiesos, no podía tocar este instrumento, hermano. Y un día, llorando la noche, le dije: Señor, ¿para qué me regalaste una guitarra si no puedo tocarla? ¿Para qué, Señor? Y me quedé dormido llorando con mi guitarra abrazado. En ese momento mi pareja se encontraba en el campo viendo a nuestro hijo. Y el Señor tocó el instrumento en la noche, hizo sonar una nota. Y yo me enderecé, me senté en la cama, y el Señor puso mis dedos en las posturas que yo ni siquiera me sabía las posturas, hermano. Y pude tocar la alabanza, honra y gloria al Padre Eterno. Amén. Que era la única alabanza que me sabía, hermano, que es con sol. Y fue hermoso, hermano. Y de ahí empecé a alabar al Señor con este instrumento. Y no digo que soy un máster en la guitarra, pero puedo alabar a mi Señor con gozo, hermano, con este instrumento. Amén. El Señor hace como Él quiere, el Amén. Señor va preparando, el Señor es bueno y tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Decía al comienzo que muchos hemos llegado con dolor al Evangelio, porque si bien es cierto, no han predicado muchas veces, pero nuestro corazón se pone duro y no quiere entender. Así. Y hay muchos corazones duros que están allí al otro lado de la pantalla. Hay jóvenes que están escuchando sus testimonios, parejas, hay matrimonios, sí, que se han apartado del Señor. Queremos ocupar estos últimos minutos, hermanos, para que usted a su cámara pueda hablarles a aquellos jóvenes matrimonios que se han apartado del Señor, o aquellos que tienen las ganas, pero no pueden dar ese paso de fe. Querido oyente, en este momento decirle del fondo de mi corazón y decirle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Dios le está esperando. Dios está aquí, siempre ha estado a su lado. Y si usted está con vida y está con salud y le ha sanado o le ha quitado enfermedad o lo tiene en prosperidad, le tiene una buena situación económica, créame que es porque es la misericordia del Señor que está en su vida. La palabra de Dios dice que ni una hoja se mueve sino la voluntad de nuestro Señor. Decirle, querido oyente, que es mejor estar en la casa del Señor que en el mundo, ya que el mundo solamente te trae destrucción. El diablo, dice, la palabra del Señor dice que el diablo ha venido a destruir y a matar, hermano. Y Él me quiso destruir y me quiso matar. Y por la misericordia de Dios estoy aquí. Y decirle, invitarlo cariñosamente a que conozca este camino tan hermoso. Yo no le digo que aquí se le van a ir todos sus problemas, pero el Señor le va a ayudar a salir de los problemas. Si tiene enfermedad, el Señor le puede sanar. Si tiene a su esposo o su esposa que no quiere seguirle,
usted venga a los caminos del Señor solo y después el Señor irá irá moldeando el camino para que su familia venga, porque el Señor es grande en misericordia y está presto a escuchar su oración y su plegaria. No es necesario que usted se arrodille, si es tan solo que usted cierre sus ojos y le clame al Señor y le pida, y créame de verdad que el Señor le va a responder. Testimonios como el de nuestro hermano Manuel Cisterna debemos escuchar, debemos agradecer, porque nos hace volver la mirada hacia el Señor, de que nuestros problemas, muchas veces nuestras aflicciones no son nada. El Señor tiene la solución y este es el camino que debemos seguir. Hermano Manuel, amén, gracias por poder compartir su testimonio junto a nosotros y a seguir caminando en estas sendas firmes y adelante. Quiero invitarle a que cerremos nuestro espacio orando al Señor. Amén. Sí. Padre Celestial, bendito. Vamos delante de tu presencia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén, Señor, para darte la gracia, Padre amado, por este espacio que usted nos permite, Señor, llegar a los corazones de las familias, de sus hijos que están detenidos, Señor. Señor, te queremos pedir en este momento que esta grabación, Señor, llegue a los corazones de sus hijos, Señor, y que puedan causar un efecto, Señor, de verdad, Señor, que ellos puedan sentir que a través de mi testimonio, que es mejor llegar a las plantas del Señor en buenas condiciones, porque también es difícil llegar así, Señor. Ten misericordia, Señor, de todos sus hijos, Señor, y bendiga este programa y a mis pastores, Señor. Todo esto se lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Señor. Dios es bueno en todo amén, tiempo. Gracias al testimonio de nuestro hermano, gracias a los pastores gobernantes de esta iglesia también, que nos permiten llegar a este lugar y poder edificar nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, amén, con estos testimonios. Seguimos visitando las iglesias.